Pero en el tema de la cultura, en el tema, digamos, crucial de la diversidad cultural y étnica, yo creo que el distrito sigue manteniendo posiciones simbólicas que se empezaron a construir en el primer gobierno del Polo, quizás algo con mocos, pero que no han dejado de ser simbólicas. Las poblaciones indígenas que viven en nuestro territorio pues siguen teniendo sus cabildos, se reúnen con nosotros, tienen su instancia de participación con nosotros, pero yo no podría decir que hemos empoderado a las comunidades indígenas. Y en relación a los pueblos afros, yo creo que el balance todavía es más lejano y se debe a muchos factores. Alguno de ellos tiene que ver con la debilidad misma de la organización afro, que comparada con la indígena, en los últimos años, pues la indígena, aunque también tiene sus problemas, la indígena ha cobrado mayor vigor al punto de que sus representaciones en el Parlamento, etcétera, aunque tengan divisiones y discusiones entre ellos, es una representación genuina que nadie cuestionaría. No lo mismo ha pasado en el campo de los pueblos afros de Colombia. Y en relación a Bogotá, y fue parte de una discusión del año pasado, a finales, con Guillermo Alfonso Jaramillo aquí presente, que era el secretario de gobierno en ese momento, el balance es también insuficiente. Y yo diría que más insuficiente que el balance indígena. En primer lugar, porque la proporción de la población del conjunto de Bogotá es alta. Y aunque en eso también hay discusiones, a nadie le quepa duda de que estamos hablando de por lo menos el 20% de la población. Y entonces no estamos hablando de una minoría, sino que es una gran minoría. Si es que podríamos llamarla minoría. Y en ese sentido, además con una diversidad interna, no solamente regional, etcétera, cultural, sino que está atravesada por una serie de dilemas que se le han planteado a este país. Buena parte de las víctimas de la violencia es población afro, mujeres, cabeza de familia, según las estadísticas que tenemos. En buena parte de nuestros barrios populares hay, precisamente por ese hecho, concentración de población en condiciones que yo diría son indignas, en barriadas, en zonas de alto riesgo, junto a quebradas o donde se deslizan las montañas, que aquí es usual. A través de programas como Víctimas, Reubicación de Poblaciones, etcétera, entramos en contacto, el Estado distrital, la Bogotá humana y poblaciones afro a lo largo y ancho de la ciudad, pero no es clara una política específica, una política pública hacia el pueblo afro en la ciudad de Bogotá, que pase de lo simbólico, el acto que de vez en vez se hace, hacia un empoderamiento de la ciudadanía afro. Y aquí pues yo tengo mis dudas y espero que esta reunión nos ayude a resolver. Bueno, ¿empoderamos la población o empoderamos una élite también? ¿Cierto? Una intermediación en todo el sector popular se produce, que se burocratiza y tiende muchísimas veces a clientelizarse, es decir, a venderse a la política, a la politiquería, pero no empoderamos la población, la ciudadanía afro, que sigue igual o peor. Entonces,
en esas discusiones con Guillermo Alfonso dijimos, no, pues convoquemos un evento donde nos podamos ver todos la cara, podamos escucharnos, pero también pongámoslo a eso un instrumento financiero, porque igual que otras minorías en el distrito aparecen como unos aparatos burocráticos simbólicos, porque es una o dos personas que entonces se encargan de etnias, y entonces se llama ¿qué? La dirección étnica o algo así, y son dos personas a los cuales les cae la responsabilidad, sin un peso, y les cae la responsabilidad de tratar la política hacia la población, y eso se vuelve, eso no tiene sentido. Para este año hicimos un esfuerzo. Sé que no es suficiente, pero es un enorme esfuerzo porque pasamos de tener que 300 millones de pesos, que es lo que tenía el presupuesto el año pasado para las etnias, ni siquiera para la población afro, sino para las etnias. Y yo decidí, tomé esa, y es un salto muy grande respecto a ese presupuesto, que es exclusivamente para empoderar la población afro, 10.000 millones de pesos este año. Entonces pasamos de 300 a 10.000 millones. Eso tiene su más y su menos. Los menos, un salto así de grande que no está acostumbrada la Secretaría, pues entonces se puede quedar la plata en los bancos, que suele ocurrir en otros temas. Porque entonces dice, ¿y ahora en qué nos gastamos esto? Ahora no sabemos en qué gastarnos esto. Y otro menos es que al contrario, si estamos hablando del 20%, por poner una cifra de la población bogotana, pues 10.000 millones también es poco. Y entonces este año nos va a permitir, y ese es el más, ensayar una política de impacto, no simbólica, sino de impacto en la población afro. Quizás focalizando, y esa será parte de estas discusiones. Bueno, sí, el 20%, pero ¿en dónde primero? ¿O a dónde dirigimos esos recursos? ¿Víctimas? ¿Mujeres víctimas? Discusión que dejo planteada. Sobre la eficacia de la inversión de estos recursos, este año habrá entonces un camino hacia adelante, si lo hacemos bien. Impacto para mí es una palabra clave en esta administración. Esta cosa aquí estaba llena de, cada vez que ponían una partida, de talleres de sensibilización. Entonces, talleres de sensibilización es que una señora o un señor se ganaba una platica. A veces ni se hacían, sino que aparecían que se hacían. Pero eso no tiene impacto. Eso es simbólico. Quizás al principio podría tener algún sentido, pero el impacto consiste en que la población objetivo mejore sus condiciones de vida, o por lo menos sus condiciones de poder dentro del conjunto de la sociedad. Entonces, un poder, los norteamericanos hablaban antes del Black Power, ¿cierto? Un poder afro en la ciudad de Bogotá, que se vea, que se sienta, que no sea invisible, que no sea de vez en cierta fecha en donde se tocan ciertas músicas en la plaza y punto, sino que sea permanente, un poder afro en la ciudad de Bogotá, que después se pueda representar política, administrativamente, pero que ese es el impacto, pueda moldear la política pública de la ciudad de Bogotá.
Y ese es el objetivo, a eso es lo que yo le llamo impacto. Si hay un poder afro ciudadano, los 10.000 millones se vuelven historia patria. Así fue como comenzamos, ¿sí? Pero después es toda la política del distrito la que tiene que ser atravesada por la diversidad de la ciudad de Bogotá para que sea precisamente una ciudad democrática, una Bogotá humana. Creo que hay varios elementos que es importante subrayar. Uno es una palabreja fea que se llama transversalidad, que no se debe confundir con el presupuesto asignado a etnias en la Secretaría de Gobierno. La transversalidad es coger todo el presupuesto distrital y las funciones que otorga ese presupuesto en su totalidad y darle unos enfoques que deben tener, digamos, un perfilamiento hacia poblaciones específicas. Cuando se habla de mujer, el presupuesto que se invierte en el distrito en las mujeres no es el de la Secretaría de la Mujer, que sería muy pequeño. La Secretaría de la Mujer tiene como función hacer la política que permita que todo el distrito pueda lograr empoderar a la mujer. Y lo mismo es en otros grupos poblacionales, juventudes, pero aquí tendríamos que hablar, y acepto la discusión de si afro o negro. Ya me imagino esas discusiones largas alrededor de qué es. Pero también hay una transversalidad allí. Entonces, de los recursos de la Secretaría de Gobierno no es que debe salir una política educativa alrededor de la juventud negra. Esa está en la Secretaría de Educación. Y lo que hay que mirar es si la Secretaría de Educación tiene ese enfoque que llaman aquí los técnicos diferencial. Entonces, allí hay un problema específico porque en la Secretaría de Educación hay 3.3 billones de pesos. El Muchiqué, ¿eso cuánto viene a ser? Como 300 veces más que lo que estamos hablando, quizás. Y si en la Secretaría de Educación no hay ese enfoque diferencial que tiene que ver no solamente con el acceso de la juventud negra en la ciudad de Bogotá a la educación pública bogotana, que incluye la distrital, aunque nosotros no controlamos la distrital. Yo soy presidente, pero soy un voto. El resto de los votos del Consejo Superior nada tienen que ver conmigo. El Gobierno Nacional tiene 2 delegados, los estamentos de la universidad tienen una serie de delegados y al final la mayoría la hacen otros que configuran lo que hoy es la universidad distrital. Es más, de nosotros solo nos piden la plata, pero lo que nosotros decimos no se hace caso, que es un tema específico de la distrital. Pero en conjunto, ¿cómo accede la juventud a la educación en los diferentes niveles? ¿Y qué tipo de educación se imparte? Que ahí me parece clave el elemento de si digamos que pudiera haber una educación, y eso lo hablamos hace 2 años, que profesores afros pudieran otorgar una educación diferencial para una juventud afro, si me permiten el término, porque hay una historia allá en África, otra aquí, pero no están desunidas. Y entonces, no sé exactamente en el distrito, y aquí no está el secretario de Educación, que está en Harvard en este momento, que es una buena noticia porque lo invitaron en un foro que hay allí de políticas públicas educativas y Bogotá fue
escogida como un ejemplo relativamente exitoso y está ya en discusión en uno de los centros del saber mundial, quizás de los más importantes. Pero creo que ese tema es crucial. Lo mismo aquí se planteó un tema como el de la salud. Eso no se resuelve desde la partida de la Secretaría de Gobierno, eso se resuelve desde el esquema mismo de la Secretaría de Salud, que no solamente está sujeto a la Ley 100 y a toda esa problemática, sino que nosotros hemos creado, no fuimos nosotros, venía de atrás, pero hemos puesto en un lugar muchísimo más importante el tema de los microterritorios. Y no entendí muy bien el debate que se abrió aquí por parte de un compañero, tú, porque estos microterritorios por primera vez tienen personal médico. Claro, pues se podría alegar, es una medicina occidental, pero por primera vez tienen un personal médico atendiendo en las casas, en los hogares, un conjunto de población con unos resultados que por lo menos son plausibles. Por primera vez nadie muere, ningún niño muere de hambre. Todos los indicadores cruciales de los sistemas de salud se han reducido de forma sustancial. La mortalidad infantil de menos de 1 año, mortalidad infantil de menos de 5 años, mortalidad materna, perinatal, muertes por enfermedades, digamos, como la neumonía, etcétera, se han reducido en una forma que, digamos, claro, como eso no se transmite, pues no es percibido por el conjunto de la población, pero es un hecho excepcional, logrado desde un modelo diferente a la Ley 100, que es la salud preventiva. Ahora, allí en esos microterritorios y en esos equipos, ¿cómo juega el enfoque diferencial? Esa es una buena pregunta. Y entonces allá hay una propuesta de los quilombos que habría que ver cómo se articula con los microterritorios. Pero no se hace en este presupuesto que hemos hablado de los 10.000 millones, se hace en el presupuesto de cerca de 300.000 millones, que es lo que nosotros gastamos en el modelo preventivo o de microterritorios de la salud. Y así podríamos en otros temas, pero estos 10.000 millones es un presupuesto específico en la Secretaría de Gobierno, allá no sé si es subdirección o cómo se llama eso, etnias, dirección de etnias, que salta de 300 a 10.000. Y que lo que tenemos que ver, esta reunión no llega a ese punto, pero tiene que ser ahora, es en qué se invierte de tal manera que permita un empoderamiento de la población afro en el conjunto de la ciudad. Alguien habló aquí de caracterización de la población. La pregunta es la siguiente: ¿qué se habrá para la segunda fase de la caracterización? ¿Esos son los mismos 300.000 millones para hacer una caracterización? Es una encuesta que le muestra al Estado, al que va a hacer una política de manera relativamente objetiva sobre qué es que se hace esa política pública, pero eso es una encuesta, y una encuesta no vale todo ese dinero. De hecho, ya se hizo una caracterización que ustedes deberían leer y, si es el caso, criticar, pero la hizo la Secretaría de Planeación Distrital. Esta mañana me presentaron el documento con tantos problemas, porque hasta creo que se inventaron por ahí un asalto masivo en Transmilenio. No he leído, y es importante que ustedes lo lean, porque esa va a ser la base para la construcción. Secretaría de Planeación Distrital, que también tiene una
subdirección que se llama poblacional, y por eso tiene que ver con este asunto. Pero esa caracterización está hecha. Hay que pedir el documento y sería interesante ver unos planteamientos sobre ese documento. Luego, en este momento lo que tenemos es, ahora, lo que aquí se llama construcción de política pública en el distrito, con unas instancias que yo he visto en varios temas como LGBTI, como juventudes, como mujer, población en discapacidad. Yo no he dicho que no se deba utilizar el término transversalidad, dije que era un término feo, que es diferente. Pero es obvio, es al contrario lo que acabo de afirmar repetidamente examinando el tema de Secretaría de Educación, Salud, es que la transversalidad es esencial. Porque si no quedaríamos reducidos a que la población afro de toda la ciudad de Bogotá solo va a recibir en servicios del distrito 10.000 millones de pesos, lo cual no es cierto. Ahora, para que la transversalidad opere, efectivamente tiene que haber un enfoque diferencial en diferentes secretarías, y hablé de algunas aquí, pero no puedo hablar de todo el distrito. Usted hizo un énfasis, y otro compañero también, en el tema medios de comunicación alternativos. En realidad yo no he visto una política racista contra medios de comunicación alternativos, sino lo que he visto es un desconocimiento de los medios alternativos en general. Sí ya iba a hablar exactamente de qué significa en el distrito lo que llaman política pública, pero aprovecho para hablar del tema de medios alternativos. El distrito privatizaba la manera como entregaba la publicidad. Hacía una licitación y se llama eso central de medios privada, que cogía el dinero, que es una cantidad importante, y generalmente cogía unas tablas de rating y negociaba con esos medios pautas. Al coger el rating, pues el rating, ¿qué es? Los medios de comunicación más poderosos. Y esto que llamamos medios alternativos eran mirados más con un objeto de utilización política, una especie de clientelización del medio de comunicación. Nosotros quitamos la privatización, nos criticaron por ello, nos amenazaron con investigaciones como cosa rara, y decidimos que era ETV, la central de medios ahí dentro, que es pública. Pero ETV es una empresa también que tiene otra cultura, y entonces la política que nosotros direccionamos, que es llevar esos presupuestos hacia los tercios, un tercio para los medios de comunicación tradicionales, un tercio para los medios públicos y un tercio para los medios alternativos, no se estaba cumpliendo hasta el año pasado. Y se hizo una reunión con el IDEPAC y con ETV precisamente para que eso se garantice, pero de manera progresiva. Lo que hay que ver es si los medios de los que ustedes hacen parte están en los listados, que no es por una segregación racial, sino que hay que ver. Sí, pero es que el listado que utiliza ETV no es el del IDEPAC.
es un listado de ETB que tiene un problema. Como ETB es una empresa y los que dirigen la empresa se sienten empresarios, entonces ponían unas condiciones para ingresar al listado demasiado exigentes para cualquier medio pequeño en cualquier localidad. Entonces eso es lo que en la reunión con ETB se quitó, digamos, una flexibilidad mayor, pero el tema no está en IDEPAC, el tema está en ETB, y sería bueno que aquí, como está la directora de IDEPAC, pues coja el tema y lo plasme en la siguiente reunión con ETB. Pero vuelvo al tema, los 10.000 millones. Bueno, sí, pero me vas a poner a hablar de todo el distrito. Canal Capital ha hecho, cuando yo llegué aquí, Canal Capital no lo veía ni la mamá del director. Entonces, partamos de ahí. ¿Qué sirve un medio si no lo ven? No era, eso era entregado en repartija politiquera. Lo logrado hasta ahora en Canal Capital es excepcional, es uno de los mayores éxitos de esta Bogotá humana, porque en las encuestas aparece ya como la cuarta institución del distrito más reconocida y más querida, es decir, el salto en calidad, en contenidos, ha hecho que la ciudadanía bogotana en general vea ahí una alternativa real de comunicación, a tal punto que lo quieren censurar. Otros medios de comunicación, los privados, no todos obviamente, pero incluso hasta periodistas dentro de esos medios, lanzando ataques buscando la censura por parte de la Procuraduría. Pero eso se debe a que el canal precisamente ha logrado una gran dimensión. En este momento obviamente podría ser más. Y parte de ese éxito tiene que ver en que logra que sectores de la sociedad bogotana que no tenían la posibilidad de expresarse, se expresen. Bueno, yo la verdad no soy nada televidente porque no tengo tiempo ni siquiera de prender un televisor y no tengo ni idea sino de estos resultados generales. Ahora, puede haber una discusión entre el Canal Capital y la comunidad afro sobre ya en particular cómo es que se está expresando la misma diversidad afro en el canal. Y habría que hacer esa reunión, pero me incentiva usted a otra discusión. La comunidad afro es diversa políticamente, diversa culturalmente, y hay que lograr que diversas vocerías no se sientan la vocería del conjunto, porque entramos a una práctica que se vuelve destructiva, que es la pelea de egos y liderazgos al interior mismo de la comunidad, en la que yo, por ignorancia en esa materia, no me quiero meter, y así no fuera ignorante en esa materia, tampoco me quiero meter, porque el Estado no debe entrar a dirimir las formas organizativas, los liderazgos de la sociedad, porque si no terminaríamos en algo muy diferente a la democracia. Bueno, gracias, hombre. Suerte, ¿no? Y voy al tema de la política pública. En el distrito se ha concebido que política pública es un documento. Y hay una serie de documentos en LGBTI, en mujer, etcétera, todos muy interesantes. Si uno se pone a leerlos son bonitos, pero no se aplican. Y entonces voy a poner el ejemplo del LGBTI. Entonces el LGBTI tiene un documento que se llama Política Pública LGBTI. Y la política pública LGBTI todavía en este momento no ha impactado en la población LGBTI en la ciudad. Porque una cosa es los funcionarios LGBTI que están en el distrito, que pueden, pues, pero otra cosa es si hemos impactado en esa población y sobre todo
porque digamos uno podría decir, el señor Felipe Zuleta es un LGBTI, y la trans que se está muriendo en una esquina tirada en una calle en Mártires es también LGBTI, pero la política pública nuestra ¿hacia dónde va? Pues si fuese hacia Felipe Zuleta no estamos haciendo nada. Tiene que ir a la trans que está tirada en la calle en Mártires. Pero el documento puede ser bonito, pero si no ha impactado en dignificar la vida de personas absolutamente excluidas, en este caso, pues no sirve para nada. Y entonces lo que tendríamos que ver en relación a la población afro, además de las estructuras administrativas del distrito por el cual siempre se genera una pelea, porque es la pelea por un cargo, siempre, y eso no es aquí en todo, es si la política pública que se ha construido en el distrito ha impactado en la dignificación y el empoderamiento de la población afro de la ciudad. Y estamos hablando quizás de 1 millón de personas. Bueno, ya cuando le damos la caracterización podemos poner ahí un número, pero no es cualquier número, es un número grande. Y ese número grande, ¿en qué se ha beneficiado o de qué manera el distrito ha impulsado en términos de poder y en términos de dignificación y de garantía de derechos el conjunto de la población? Y ese es un tema que admito, las secretarías del distrito no tienen política diferencial, no traducen sus presupuestos a través de esa política diferencial. La política pública puede ser un documento, pero bien guardado en los anaqueles. Y entonces esta partida en la Secretaría de Gobierno tiene que ver con cómo se garantiza que efectivamente partidas fundamentales en el distrito logran garantizar los derechos de la población afro en la ciudad. Este año, no dentro de 10 años, sino este año. Y hay otro tema que me parece importante que ustedes han planteado, que es la instancia organizadora, el interlocutor con el distrito. Yo en eso también tengo mis dudas porque he observado lo que hay en LGBTI, lo que hay en mujeres, lo que hay en juventudes, lo que hay en medios comunitarios, lo que hay no sé cuántas mesas. Y claro, unas son diferentes y no se puede diferenciar, pero hay un común denominador. Las personas que integran las mesas terminan desconectadas de la población que dicen representar. Eso es lo que yo he visto. Mis 2 años de experiencia en esta alcaldía me ha mostrado eso. Y entonces hay una usurpación de lo que llama la Constitución la participación. Porque entonces, sí, claro, entonces se hace la instancia y dura un día ahí hablando y oyendo y las personas hablando. Yo empecé a tener unas sospechas porque las mismas personas que estaban en unas eran las mismas de otras y otras. Y bueno, entonces, ¿cómo es la vaina? Porque es una usurpación, porque a mí me gustaría ver más la participación de la población misma, que es lo que dice la Constitución. Y sobre todo porque hay un enorme peligro allí, y es que el recurso público que va a la población queda en las personas que integran la mesa, que construyen ellas mismas los mecanismos para hacerlo. Y en esto aquí no me quiero equivocar, en este caso población afro, más sabiendo que hay una gran dispersión reconocida por todos, que nos podría llevar a ese error muy fácilmente. Entonces, las formas organizativas, sí, yo sí creo que deben ser territoriales. Creo que no es el distrito el que dice cómo, sino ustedes mismos. Y creo que debe haber una interlocución, pero
tiene esos peligros. Ahora que dicen que no se ponga el nombre cabildo, que a mí sí me gusta, pero yo respeto el nombre que sea. Finalmente el problema no es de nombres, el tema es que en el territorio exista una organización que reconozca la propia diversidad afro, política y de todo tipo, con la cual podamos dialogar y mejorar la eficiencia de toda la inversión del distrito en la sociedad, incluido la discusión política al interior de la comunidad afro, porque yo me imagino que existe, ¿cierto? Y que existen competencias por la representación política. Hasta ahora bastante fracasada, porque ni en Bogotá, que debería haber representación política fuerte, y en el país ha sido usurpada. Y de eso sí soy testigo, porque duré 15 años en el Congreso. Y lo que llegó ahí al principio era muy valioso, y poco a poco uno empezó a ver que en realidad las curules afro las cogieron las mafias. Y ahora no puedo decir nada porque no conozco, ya no estoy ahí, pero esa fue mi experiencia. Y el que la mafia haya capturado la representación política afro es por la debilidad de la organización afro. Eso no tiene... Pero bueno, ese ya no es nuestro, ese escenario de discusiones que ustedes tienen que dar, pero nosotros aquí estamos enfrentados a 2 años que quedan de este gobierno, esperamos, y por tanto a verificar que efectivamente lo que hace este distrito y su programa de gobierno garantiza derechos y empodera ciudadanía, y entre esa ciudadanía obviamente la ciudadanía negra. Entonces, creo que no podemos llegar más allá de esta reunión en este momento, porque ya es tarde y ya nos está desocupando el espacio. Aquí un restaurante cerquita que era de afros, que no sé si estén aquí. ¿Cómo es? En un pasaje. Sí, que ahí fue que hice mi campaña. y yo, ¿dónde está? Marino, no, ya no veo ya. Marino. Me comprometí que me tomaba una sopa ya. Para verificar si lo que habíamos hablado allá se cumplía, siendo alcalde. Entonces esa promesa hay que cumplirla. Pero para evitar eso, entre otras cosas, creo que la fortaleza de la organización en Bogotá podría ser vanguardia, ¿cierto? Y jalonar el Pacífico y otras regiones del país, el Caribe. Antioquia, los antioqueños se creen blancos, pero Antioquia es diversa y tiene una población afro muy grande. Pero bueno, digamos, a nosotros nos corresponde Bogotá por ahora. Espero que por ahora. Cuando hablemos de Colombia humana, entonces hablaremos ampliaremos el debate a otras regiones. Aquí tenemos que lograrlo. Y necesito que el liderazgo colectivo de mujeres, hombres, jóvenes aquí presentes me ayuden en eso. Tengo que reconocer que el alcalde se ha dedicado a diversos temas y ha dejado a un lado. Pero no es mi intención que quede a un lado.
Y aunque ahora vendrá la discusión, los indígenas dirán, ¿y por qué usted entonces nos dejó a un lado y ahora, y etcétera? Sí quiero que aquí, en lo que reste de este gobierno, podamos mostrarle al país un proceso fuerte, empoderado, que dé ejemplo importante en la historia, digamos, alrededor del empoderamiento de la población afro. Ese es el compromiso que entre todos tenemos que hacernos. Y por tanto esta reunión no puede ser seguida de otra por allá dentro de un año, sino ampliarla y trabajar en ese sentido. Bueno, les agradezco la presencia a todas, todos. Gracias.